consigna, o para los que no pudieron entrar, puedan recurrir a esta explicación que vamos a dar con Miriam. Inclusive, capaz se suma Gustavo, que también la viene haciendo la hizo el año pasado y el anterior, y demás. Bueno, muy bien. Vamos a hablar sobre el tema principal, que es la famosa composición a San Martín. Disculpe que no se esté mirando todo el tiempo, pero tengo que ir admitiendo a chicos y demás. Yo mandé varios, te cuento a vos, Miriam, y te cuento a los chicos, que fui colgando del modo algunas explicaciones orales, y también mandé 2 escritas. Una por mí, ¿sí?, en la cual tienen un Word que mandé por primera vez la otra semana, pero esta semana volví a mandar el mismo archivo, pero con más explicaciones escritas para que se entienda la tarea. Además de eso, mandé el documento que vos mandaste, Miriam, de la explicación de ejemplos al final. Sí. De cómo, qué temas podía, me pareció muy útil, qué temas o qué cosas podían escribir los chicos. Ahí está Gustavo. Para que ellos puedan desarrollar la composición. Lo que está pasando es que los chicos me mandan, ¿no? Yo di algunos ejemplos, por ejemplo, de tópicos de la vida de San Martín, donde, hola Gus, gracias por participar. Hola. Hola. ¿Estamos todos? Bien. Donde, bueno, la cosa es que he recibido algunos trabajos y pocos cumplen con la consigna. No es que, o sea, todos nos podemos equivocar y está todo bien, es un primer intento de escritura. Pasa todos los años, ¿no, Gustavo? Sí, totalmente. Al principio es como bastante difícil entender más o menos. Claro, no es una biografía que tenés que decir los tópicos que todos sabemos, no todos, necesariamente todos sabemos, sobre la vida del general Don José de San Martín. Nosotros fuimos mandando mucho material. Ustedes pudieron ver ese material porque es importante saber sobre la vida de alguien para poder escribir, ¿no? Pudieron ver los videitos. Miriam me acercó un montón de material y yo seleccioné algunos porque me pareció que mandarles demasiados materiales iba a ser como abrumador. Ustedes tienen particularmente, que Enrique, sí. No, que el videíto que compartiste de Felipe Piña, que dura 30 minutos, está bastante bueno porque hace como una síntesis muy piola de su carrera militar y también con rasgos de sus aspectos personales. Es muy ameno aparte. Sí, ahí manda esta cuestión de que tenía una afinidad por el arte, por ejemplo, que no conocíamos. Sí, yo no conocía, inclusive ese círculo, saben que Francia es un país muy cultural, si se quiere decir de alguna manera, y en la época de San Martín había grandes artistas, y ahí en la entrevista dice Felipe Piña que él se acercó a esos artistas, y esos artistas lo reconocían a él como una figura mundial trascendental, ¿no? Es interesante, me parece. También me parece que esas facetas que tenía San Martín hacía ese gran hombre, ¿no? Toda esa vida, ¿no? Esa vida de que se había ido de chico a luchar, dice que a los 13 años ya estaba peleando para el ejército del rey, que recibió algunas heridas. En esa época recibir una herida no era algo normal, no es como las películas como Matrix, que le pegan 3 tiros en el estómago y está todo bien, no pasa nada, y después uno vivía arrastrando esas heridas toda la vida porque generaban problemas que no había medicación. ¿Está bien? Bueno, nosotros ahora tenemos un ejemplo de algo que no hay medicación y fíjense, tenemos que estar todos encerrados. ¿Sí? Yo quiero hacer esta cosita, ¿sí? Por si Miriam muy amablemente vino en este horario y no es su horario de la escuela, saben que ella es la bibliotecaria de la tarde. A mí me gustaría saber qué tiene para explicar sobre la composición, cómo ayudarlos a ustedes para que puedan escribir el texto que se pretende, y le dejo un espacio, sí, también la podemos... Dale. Y nada, y agradecemos muchísimo de colaborar. No, estuve pensando cómo podía ayudarlos desde mi lugar, y pensé reforzar esto que acabas de decir vos. Lo importante de primero documentarse, chicos, de informarnos de la figura de la que vamos a hablar, porque eso nos va a ayudar un montón. Porque si de pronto no conozco nada de esa persona, va a ser muy difícil. Primero documentarnos, que ya les digo, con un videíto, también hay otra película
protagonizada por Rodrigo de la Serna, que quizás en otros años en el cole la vieron, está disponible en YouTube. Eso ayuda un poco a acercarnos al contexto histórico, a la época, al año, a los espacios, a los objetos, a la vestimenta, como para empaparnos un poquito, porque quizás en esta época que vivimos, para un niño de 12, 13 años, es un poco lejano todo aquello, ¿no? Entonces la importancia de hacer un trabajo previo cortito de investigación, en la página de Felipe Piña también está muy buena, él tiene ahí muchos archivitos, hay uno que tiene como una serie de preguntas y respuestas, o sea que leyendo quizás ese articulito, ya nos hacemos un pantallazo general de la vida de San Martín. Y después, esto que decías vos, salvando ese perfil político-militar, esta faceta también artística. Y bueno, y esa también faceta política tan importante que tuvo como gobernador de Cuyo, ¿no? Los cambios que implementó, las obras que llevó adelante, los derechos que se le dieron a los indígenas, la mirada que tuvo sobre la educación y sobre la salud pública. O sea, una cosita, Miriam. Ahí Felipe quería preguntar algo. Decime, Feli. Perdón, ¿eh? Acabo de llegar, pero ¿de qué estamos hablando? De la composición que hay que hacer sobre San Martín. Ah. ¿Está bien? ¿Era eso? Bueno, me encanta lo que está aportando Miriam. A mí también me fascina mucho, siempre de chiquito, cuando me pusieron esta cuestión que lo puse ahí en el material, es el único prócer que tiene una imagen joven del guerrero y una imagen de anciano, ¿no? De ese San Martín que mira en ese acantilado, el Boulogne-sur-Mer, ¿no? Que le da el consejo a Merceditas, ¿no? Generalmente uno tiene una imagen de un prócer nacional, de los que colaboraron para que esta tierra sea lo que es hoy en día, o capaz para que sea mejor, pero bueno, es eso. Miriam, vos sobre la consigna de escritura, que puedas ayudar a los chicos. Sí, cómo no. Yo pensé lo siguiente, dentro de los formatos pueden ser diversos los que elijan, ¿no, chicos? Puede ser una carta, que quizás es un formato simple, puede ser una poesía, que fue la que ganó el año pasado, quizás es un poquito más compleja la poesía. Una carta desde... ¿Quién narra esa carta? ¿Quién podría narrar esa carta? Bueno, yo pensé que pueden haber distintos actores. Bien, pensemos qué personajes rodearon la vida de San Martín. Y se me ocurre, puede ser un soldado, puede ser un médico de campaña que lo acompañó en el cruce de los Andes, puede ser algún sacerdote que también los hubo en la campaña, algún labrador mendocino. Fray Luis Beltrán se llama ¿no? Claro, el más conocido. Fray Luis Beltrán. Puede ser algún desertor, algún soldado que por alguna cuestión haya tenido que desertar de la campaña, algún escriba, como muestra la peli. Tomo el desertor, ¿no? Por ejemplo, porque a veces a los chicos les cuesta como arrancar, ¿no, Gus? Por ejemplo, digo, no sé, un desertor que le escribe a San Martín por qué decide irse, ¿no? Entonces, querido general, he visto su templanza, sus ganas de trascender en esta batalla para que estas tierras sean mejor independientes de España, pero siento que al lado suyo no puedo dar lo que usted pretende porque usted hizo tal y tal cosa, y ahí empiezan a dar cuenta de la personalidad y de los hechos que va haciendo San Martín a lo largo de su vida. ¿Sí? Claro. Una cosita. Porque a veces a los chicos les cuesta. Pero está... Por ejemplo, una de las cuestiones que San Martín tenía era que él a los 14 años, creo, o sea, muy, muy chiquito, se fue a aprender a ser militar a España, es decir, de muy, muy chiquito hizo eso. Y esto, o sea, entender también el hecho de que por ahí, ¿por qué hubo resistencia en él? Porque él, digamos, él traía ideas que no eran las que estaban acá en Buenos Aires, las que había de alguna manera en la Argentina. Él palpó ideas muy de la Revolución Francesa que implicaba ir en contra de todo orden, en contra digamos, y en esta tierra, digamos, en el virreinato, eso se veía como algo todavía como muy, muy difícil de entender, o sea,
y es más, dentro de los mismos, del mismo gobierno de Buenos Aires, de Rivadavia, digamos, lo que hacía era no pelear contra España. Por eso el tema de la valentía de San Martín, ¿no? Porque iba en contra de muchas cosas que todavía muchos sectores de la Argentina no estaban como de acuerdo, ¿no? O sea, esto de la valentía es un tema importante para mí, y tratar de entender desde ese lugar. Y por ahí ponerse también ustedes en el lugar de qué sentiría una persona, ¿no? Cuando, o sea, a los 14 años ya está aprendiendo a tomar un rifle, hacer esas cosas, aprender cosas, ¿no? De militar, ¿no? ¿Cómo sería eso? Chicos, ustedes, ya que nos tienen acá los tres a mano, ¿no? Los que no se animaron a escribir, recuerden que esto estaría re bueno que ustedes ya tengan escrito algo, me entreguen, y yo poder hacer una devolución para que mejore eso. No es como un trabajo final que tiene que quedar cerrado. Puede ir como moviéndose durante toda esta semana. Entonces, ¿qué dudas les surge cuando se tienen que poner a escribir? Es muy importante este trabajo que ustedes lo entreguen, ¿sí? Lo entreguen con un esfuercito, con escribir. Les va a servir un montón. Como les puse ahí en el texto, a escribir se aprende escribiendo, con una consigna. Esta consigna tiene como una carga importante de que tiene que cumplir con varias cosas, ¿no? Una cosita, Enrique, por ejemplo, tienen... no necesariamente tiene que ser un relato, me parece, ¿no? Yo digo, no necesariamente tiene que ser un relato informativo. O sea, tendría, no tiene que serlo. Tomarlo del lugar literario, porque uno tiene el lugar literario de la creación, digamos. Ustedes tienen que crear, a partir de lo que saben, digamos, una historia, digamos, creo que esto es un poco la composición, ¿no? Me parece de que, o sea, después ven qué tipo de historia, como dice, o por ejemplo, dice acá, ¿no? Miriam, ¿no? Pero... Sí, Miriam, ¿querías decir algo? Terminá y yo después retomo. Dale, y una cosita, ¿no? Les doy otro ejemplo, por ejemplo, que dice Gustavo, ¿no? Se fue a los 14 años, peleó contra Napoleón. Según el historiador, se fascinó con las técnicas de Napoleón. Se fue a Inglaterra. De Inglaterra viene para acá, renunciando a ese ejército que había peleado y tratando de formar otro ejército. Y acá es muy mal recibido y termina formando los granaderos a caballo. Enseguida lo mandan a pelear, ¿no? Llega reconocido, pero a la vez lo ningunean, por decirlo de alguna manera, porque tenían miedo que opaque algunas otras figuras de acá, ¿no? ¿Qué puede pensar él en ese viaje, por ejemplo, en barco que duraban 3 meses, en un barco a vela? Enrique, y también no olvidemos que el gobierno de Buenos Aires lo quería usar para dirimir las luchas internas, las luchas civiles entre unitarios y federales. Y él tuvo el patriotismo de decir, no voy a derramar sangre con mis compatriotas, solo lucho contra los realistas. Bueno, cuando ahí decía de sus valores y su templanza, ¿no? Hay que plantarse y decir al gobierno que lo está mandando, no, mira, acá dentro de este territorio yo no voy a luchar. Yo lucho para liberarnos del enemigo externo, ¿sí? Yo quiero que esta sea un lugar libre de los otros. Ahora, para luchas internas, inclusive él cuando se va, vuelve, llega hasta Uruguay, después de toda la cruzada a los Andes y de liberar Chile y parte de Perú y Argentina, ¿no? Él se va a Europa, pero vuelve en un momento y lo quieren usar para dirimir esas luchas internas. Y él prefiere no pisar territorio. Se queda en Uruguay y dice, así, para esto yo no vine. Y agarra y no vuelve nunca más a la Argentina. Se tuvo que exiliar, sí, sí. Chicos, preguntas que nos tienen los tres maestros. Esta tarea se entrega el martes, o sea, tenemos todavía hoy una semana tienen para entregarla, ¿sí? Se supone que ustedes tienen que ir entregando y yo después voy devolviendo para que mejore ese texto. Y la ventaja del Word es inimaginable con respecto a escribir que tenés que pasar todo. Ustedes tienen un archivo de Word, el cual todo el tiempo se puede mejorar, ¿no? Sin tener que borrar y volver a escribir todo. Quizás para que no resulte tan abrumador, estaría bueno decir, ¿desde dónde arranco? Bueno, quizás elegir un momento en la vida de San Martín. ¿Qué momento les genera más curiosidad? De pronto, su infancia, su vejez, su participación en alguna batalla, como para ir de a poquito eligiendo el tema. ¿Quién es el narrador? Claro, una vez que llegaron a elegir de qué aspecto quieren hablar, ahí sí, volcar las ideas y esas ideas después complementarlas con
descripciones ¿Quién habla? ¿Con el quién habla? ¿No? Ya ahí si me posiciono en, bueno, soy un soldado, soy uno de los curas que lo ayuda, soy una de, iba a caer en un cliché que no es así, ¿no? Pero soy parte del pueblo de Mendoza que ayudó a armar el ejército de los Andes. Bueno, ¿por qué ¿Y a quién se lo cuenta? ¿Cómo? ¿A quién se lo cuenta ese narrador? ¿A quién se lo cuenta? No puede ser una persona ¿A su esposa? ¿A quién? Que ve en un pueblo, ve en el pueblo mucho movimiento por este gobernador que quiere hacer una cruzada patriótica militar, quiere cruzar los Andes, ¿no? Alguien puede escribir desde la mirada de Mercedes, de la esposa, de Remedios, ¿no? Que claro. que se casó, ahí lo dice, a 14 años tenían cuando se casó con San Martín, él tenía 33, ¿sí? Era normal en esa época, pero la verdad es que una persona que vivió 14 años, no sé qué mirada puede tener con respecto a una persona que vivió 33 y luchó en Europa y demás, ¿no? Claro, eran otros roles. Otra de las cuestiones que San Martín tenía muy destacables es el hecho del reconocimiento de los derechos de las minorías. Es decir, por eso es que también había tanta bronca con él desde el centro de Buenos Aires. Por eso había cierta resistencia, ¿no? Porque él ponderaba también a las mujeres, o sea, les daba un lugar de pertenencia, le daba también a los pueblos originarios, ¿no? Como que esa frase que pusimos ahí también en modo muy interesante, que él lo que hace es justamente buscar a las personas que realmente quieren ayudarlo. Por eso, volviendo a esto de qué lugar lo van a tomar ustedes, ¿no? También, yo creo que es central poner, a ver, qué personaje van a adoptar, si van a anotar alguien que digamos, que se opuso a San Martín, o alguien que lo ayudó, o alguien que vio desde afuera por ahí, que le llamó la atención. O sea, esto es sobre la personalidad. Una parte de la historia tienen que tocar, tienen que poner partes históricas por ahí, pero también hablar más que todo sobre cómo era él, ¿no? Y acuerdo esto a lo que decía Miriam, esto de ver, yo creo que ustedes deberían ver esto. El texto de Piña y la película, o al menos un video de eso para tener, y a partir de ahí tomen notas sobre, bueno, San Martín tenía este temperamento, era así, 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 así. Bueno, esas cosas son fundamentales para después entender más que todo cómo van a armar ustedes la historia. ¿Sí? Tengo un parrafito cortito de un testimonio de un contemporáneo de San Martín, como para que los chicos vean cómo pueden hacer una descripción de su personalidad. Dice, el general San Martín era de una inteligencia perspicaz, discreta y privilegiada. Como militar era tan diestro como experimentado en el servicio de campaña, estratégico como pocos, matemático hasta para las trivialidades y previsor sin igual. Como político era observador, creador, administrador, con una pureza y tacto exquisitos, de una laboriosidad infatigable y popular en sumo grado. Por ejemplo, ¿no? Resaltar cualidades, características, y después también paralelamente se puede hacer una descripción de tipo física, ¿no? Bueno. Sí. Su voz era entonada, de timbre claro y varonil, pero suave y penetrante, su pronunciación precisa y cadenciosa, hablaba muy bien el español y también el francés. Cuando hablaba era siempre con atractiva afabilidad, aún en los casos que tuviera que revestirse de autoridad. Bueno, no me quiero extender, pero tomar quizás ideas y después ampliarlas, ¿no? Una vez elegido, como decía acá Enrique y Gustavo, una vez elegido el tema y el narrador. Bueno, muy bien. Chicos, ¿algunos tienen alguna pregunta para que somos 3 maestros que estamos acá para ayudarlos, para contestar sus preguntas, para el que no empezó, que no se le ocurre, para el que no entiende hacia dónde va su narración, su composición? ¿Quieren aclarar algo ahora? Es el momento de hacer preguntas sobre este trabajo muy importante que entreguen, ¿sí? Es muy importante que entreguen. ¿No les surgen? Bueno, obviamente ustedes pueden seguir preguntándonos, ¿sí? Joaquín, ¿vos querés decir algo? Bien. Marco, ¿vas bien? ¿Sí? ¿Alguno quiere tener algún material, algo descriptivo sobre la personalidad de San Martín que piensan que les interesa pero no saben cómo plasmarlo en el papel? A ver si los podemos ayudar.
La idea de este espacio... Nosotros, chicos, les podemos anexar más material si necesitan. No Yo quería volverse decirles loco una con cosa a tanta los cosa, chicos. no volverse loco, tomar cositas sintéticas, concretas, Yo Lo quería que, como decirles una para... cosa a los chicos por el tema de los relatos. Nosotros cuando escribimos, no sé si se acuerdan, a veces elegimos desde qué lugar queremos escribir. Y yo muchas veces le he dicho a los chicos, a mí, cada uno puede elegir con qué persona, ¿sí? Puede hacerlo en tercera persona, en digamos, segunda, en primera. A mí a veces yo me posiciono en primera persona porque como le veo, no sé, eso depende de la lectura de cada uno. Cuando uno lee, generalmente te quedan ciertas historias y demás. Entonces, a mí me ha pasado que en ciertas lecturas la primera persona me ha llegado mucho. Y yo a veces trato de transmitir eso, es decir, cuando uno escribe en primera persona, digamos, tiene cierta relatividad de lo que va diciendo. O sea, darle una impronta diferente de cuando es en tercera. Entonces acá pueden elegir si es en tercera persona o en primera, pero siempre teniendo en cuenta, digamos, desde qué lugar van a escribir, ¿sí? O sea, de qué personaje van a elegir para hacerlo, ¿sí? Y bueno, yo creo que esto es fundamental, posicionarse en ese lugar. Y ya le digo, previo a la escritura, perdón, acá yo me meto un poquito como diciendo, previo a la escritura tienen que tener como algo tomado de nota previo, es decir, la lectura del material de Piña, por el que le mandaron, en el caso de, o los videos, ¿sí? O la película. De ahí, con esa información previa, ahí arranquen, para mí, ¿no? Digo, porque si no, uno después no va a contar con ciertas cosas para aportarle al texto, ¿sí? Si uno primero se toma ese trabajo de buscar esa información y tomar nota de algunas cosas de ahí, a partir de ahí, pues, y que la historia, no sé, me imagino, porque no vi lo que te entregaron, Ricky, por obviamente, pero me imagino que, y siempre pasa esto, de que lo que escriben los chicos es algo más bien informativo, ¿no? Van claro, como resumiendo está de lo que pasando eso lo que me hizo, o están sea, como una entregando. biografía, ¿no? Y no es prácticamente, no es una biografía, es una reseña literaria que se puede escribir, como dijo acá Miriam, en forma de carta, en forma de cuento, no sé, o sea, hay, específicamente dice, las formas literarias en que se pueden elegir, pero digo, es una historia, ¿sí? Es esto, y ustedes tienen que elegir. Bueno, básicamente quería comentarles eso para guiarlos también, que tengan que tener algo previo para después empezar a escribir, ¿sí? Bueno, Miriam, ¿vos querés cerrar con algo más? No, esto que dice Gustavo, que para ayudarlos a los chicos, esto de contar y no solo transmitir información, como si ustedes le escribieran hoy en día a un amigo que está en el exterior, en otro país, algo que está pasando en nuestra sociedad, en el ámbito político, se lo están contando a un amigo, algo nuestro de ahora. Lo mismo, pero en la situación histórica. Que tenga la naturalidad de eso, ¿no? De que le están contando a otro cómo ven ustedes esa situación, ese hecho que van a querer contar. Y también tratar de meter un poquito que ese cuentito resalta algún aspecto de San Martín, ¿no? Por ejemplo, si soy un soldado, ¿no? O si, no sé, un soldado que está peleando, que ya tuvo una primera batalla al lado de San Martín y ver su destreza, ¿no? Ver por un momento, ¿no? Cómo se mueve, cómo dirige, ¿no? ¿Por qué lo admira? Claro, con algo de admiración. Las cosas, perdón, una cosa que anteriormente a mí me surgieron, como se lo transmitían en años anteriores, es de traerlo para acá, es decir, que Claro. primero que siempre se dice hay que tratar de que ¿cómo se llama? Los próceres no idealizarlo tanto, sino verlo como, ¿no? Como un personaje de la historia, pero como un humano, o sea, como una persona común y corriente, digamos, ¿no? Que de Totalmente. hecho fue así. Entonces, hay que traerlo digamos, a mí el año pasado me acuerdo que lo trajimos a situaciones cotidianas, es decir, digamos, yo les cuento para que ustedes se vayan guiando a ver qué les parece. El año pasado tuvimos la idea de agarrar y decir, bueno, a ver, era un chico de la actualidad y que iba recorriendo diferentes lugares. Por ejemplo, llegaba
a un monumento de San Martín y recordaba, él previamente, o ella, no me acuerdo si era el personaje, una chica o un chico, había leído y había visto, digamos, una película y había visto un texto sobre San Martín. Y en cierto momento viajó a tal lado de la Argentina y vio un monumento, y bueno, y a partir de ahí recordó ciertas cosas y hablaba sobre él, ¿no? En otro momento pasaba por una plaza que tenía el nombre de él, suponete. Entonces agarraba también, recordaba ciertos momentos de la lectura o ciertos momentos de la película. Digo, como para que se enfoquen de qué lugar también se puede hacer, ¿entiendes? A eso me refiero. Bueno, a ver, esta charla fue mucho más enriquecedora porque muy gentilmente Miriam y Gustavo accedieron a participar de este Zoom, que es un Zoom de sociales, pero era muy importante su aporte bajo la mirada de dos docentes más, aparte de la mía, para que se entienda y es que este trabajo es importante de hacer, que tiene todas estas características, que sabemos que es difícil, que sabemos que hacer algo en este contexto, a través de una pantalla, sin estar en el día a día, todo es difícil, pero que es posible y que ustedes pueden. Son chicos muy inteligentes, muy capaces, y ya solo con el esfuerzo de tratar de cumplir con la consigna, alcanza, ¿sí? Pero siempre alcanza si ustedes lo intentan, ¿sí? Yo por mí la libero a Miriam, que no está en el horario de esta escuela, ya tiene otra No, por escuela. favor, fue un gusto. A este horario, te agradezco. Gracias por participar. Y también, Estoy a Gustavo, disposición, chicos, de lo que necesiten, métanse en el Edmodo, en el link de Biblio, y si necesitan más material, tenemos mucho para compartir. muchas gracias, Miriam. Gustavo Les mando también. un cariño. Gracias, Hasta la próxima. Gracias. Gustavo también, si querés quedarte sos libre, pero como se llama, ya con todo este aporte que hiciste, fue más que enriquecedor. Sí, bueno, básicamente esto, es decirle a los chicos que es re importante hacerlo porque todos los años se hace. En este contexto, saquemos el contexto que es terriblemente difícil, mucho más difícil, pero están ustedes tratar de dejar algo en la escuela también, porque esto, en el caso de que ustedes sean seleccionados y demás, va a ser un reconocimiento para la escuela y para ustedes también, ¿entiende? Los que se ganaron en su momento, ganaron cosas para la escuela y cosas para ustedes. Les digo para que sepan. Así que, bueno, espero que traten de tomarlo de esta manera y, bueno, hacer lo que se pueda también en ese sentido dentro de la situación. Pero estamos, el profe Enrico haciendo el principio de vuelta de las vacaciones, ¿no? Tratando con este tema. Pero bueno, hacerlo mejor. Bueno, muchas Bueno, gracias. lo dejo. Un beso. Dale, gracias.